Muy buenos días, un cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora de la mañana, como ya es habitual para nosotros, a estas charlas, a estas capacitaciones virtuales que ofrece el Fondo Solvicón con su administrador Fendi Petróleo Nacional. Desde los jueves, hoy el turno es para el surtidor jurídico online. Y tenemos un tema muy interesante, de mucha actualidad también y sobre todo muy útil para todas las estaciones de servicio del país. Los saludamos desde la fría Bogotá, llueve casi por todo el país. Vamos a tener conexiones hoy desde la ciudad de Bucaramanga, también con frío, desde la bella ciudad de Cartago en el norte del valle, desde la ciudad de Pasto también. Tenemos conexiones nacionales. De todo el equipo jurídico del Fondo Soldicón que va a apoyar precisamente la realización de esta charla. Antes de comenzar y de darle la palabra a la doctora Natalie Andrade, que es la coordinadora jurídica del Fondo Soldicón, queremos recordarles que el próximo 6 y 7 de noviembre tenemos el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos en la ciudad de Cartagena. En la página web del Fondo Soldicón tenemos el banner de invitación al Congreso. Ya quedan pocos días para la inscripción, así que por favor anímese y decida participar de este evento que es, en esta ocasión organizan Fendi Petróleo Nacional y COMCE, las dos grandes confederaciones del sector de la distribución minorista de combustibles. Lo otro es que queremos recordarle también las charlas de Incocrédito que están siendo realizadas los días martes a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde para que ustedes programen a sus asesores y vendedores de servicio para que participen en esta charla interesante que además entrega un certificado de asistencia que es importante cuando las entidades bancarias lo solicitan. Y es importante que sus vendedores de servicios se capaciten en temas de prevención del fraude, de manejo de las tarjetas de crédito, de las compras virtuales que están ganando mucho terreno hoy en día en las estaciones de servicio. Así que la invitación siempre presente para que asistan a estas capacitaciones que son gratuitas y que van hasta el final de noviembre, o sea que nos queda en 2 martes de octubre y 4 martes de noviembre para que usted aproveche esta oportunidad porque pues es el único momento que estas capacitaciones serán gratuitas. Así que muy cordialmente invitados. Y no se les olvide, la próxima semana tenemos una charla de Canopy en vivo. Vamos a hablar de la bitácora de mantenimiento en la estación de servicio para que se conecten de hoy en 8 días a las 10 de la mañana. Oportunadamente estaremos informando sobre este tema. Entonces, damos inicio a la presentación del día de hoy. Doctora Natalie Andrade, la presento, doctora Natalie, si está por ahí. Sí, Mauricio, buenos días. Bueno, aquí está la doctora Natalie. Un cordial saludo, doctora Natalie, la coordinadora jurídica del Fondo Soldicón. También frío en Pasto, me imagino, tomando cafecito. Muy frío, está lloviendo mucho. Bueno, cuéntenos por qué la importancia del tema del día de hoy y quiénes nos van a acompañar en esta presentación. Bueno, ante todo darles una bienvenida a este espacio creado para ustedes, como un servicio desde el Fondo de Protección Solidaria Soldicón, al que todos ustedes pertenecen, dirigido para su interés, para la actividad que desarrollan a través de sus estaciones de servicio, para que en el ámbito legal, jurídico, pues cumplan con lo que nos dice la norma y evitemos así o de manera preventiva evitemos cualquier inconveniente en lo legal y lo jurídico. En este momento traemos para ustedes un tema de gran interés que tiene que ver con el Reglamento Interno de Trabajo y Proceso Disciplinario en el marco de la reforma laboral, con el propósito de que se actualicen, de que cambien, de que modifiquen y que vayan a la par con todas estas actualizaciones que son de interés para ustedes. Quisimos crear este espacio dirigido a ustedes para su conocimiento, para que prevengamos cualquier tipo de inconveniente, como ya lo dije.
En el momento nos van a colaborar dos de nuestros asesores que pertenecen al equipo jurídico que está disponible para ustedes desde el Fondo de Protección Solidaria Soldicón. Tenemos a la doctora Silvia Guerrero y al doctor Jonathan Bolívar, quienes van a exponer este tema y quienes van a estar en este espacio atendiendo las preguntas que surjan referente al tema que ellos exponen a continuación. Nuevamente, bienvenidos y que este espacio sea del agrado de ustedes y que puedan llevarse un conocimiento adicional para el servicio que ustedes prestan. Desde ya, invitarlos a que recurran al servicio que tienen ustedes como distribuidores minoristas a través de nuestro equipo jurídico, dirigiendo esas consultas que a veces presentan desde sus estaciones de servicio. Pueden dirigirlas al correo electrónico coordinador.jurídico@fondosoldicon.com. Nosotros estamos prestos a colaborarles y acompañarles en todas esas inquietudes o consultas jurídicas que ustedes tengan. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, doctora Natalie, muy amable por su saludo de bienvenida. Recordarles a todos, antes de darle la palabra al doctor Jonathan, el protocolo que tenemos establecido para este tipo de charlas. Recuerden apagar sus cámaras, apagar sus micrófonos, estar muy pendientes de la exposición. Una vez terminada la exposición, vamos a ir dando el uso de la palabra para las preguntas, las estaciones que tengan preguntas específicas, en el orden en que vayan llegando. Recuerde que esta charla está siendo grabada y será publicada en la página web del Fondo Soldicón a partir de la próxima semana, a partir del lunes, junto con la presentación que aquí se va a exponer. Entonces, para que lo tenga presente, allá en la pestaña de capacitaciones, usted busca Charlas Meet y en Charlas Meet busca Surtidor Online, Surtidor Jurídico Online, y allí va a encontrar esta charla y todas las demás que han antecedido también a esta presentación del día de hoy. Entonces, muy presentes con el tema y pues portarnos juiciositos hoy para que la exposición salga muy lúcida, muy interesante y sobre todo las preguntas puedan resolverse de la mejor manera posible. Le damos la palabra entonces al doctor Jonathan Bolívar, que está en la ciudad de Cartago, para que inicie esta presentación. Muy pendientes entonces del desarrollo y al final hacemos las preguntas del caso. Doctor Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos los usuarios en esta sala virtual. El tema que nos atañe hoy y que hemos preparado desde la Coordinación Jurídica Nacional del Fondo Soldicón, como bien lo dijo su coordinadora jurídica a nivel nacional, es Reglamento Interno del Trabajo y Proceso Disciplinario en el marco de la reforma laboral. Pero antes de introducirnos en la conceptualización, es importante recordar que no somos máquinas, somos seres humanos, somos personas sintientes y además, dentro de todo, tenemos una conciencia. Esa conciencia nos permite a nosotros indicar que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia evolución vital. Cada uno pasa por diferentes pruebas que son únicas y desafiantes, pero ciertas cosas son comunes y aprendemos cosas de las experiencias de los demás. Por eso es importante esta clase de conceptualización o capacitación en el entendido que efectivamente nosotros, como seres humanos, hacemos parte de una comunidad que aprende de lecciones aprendidas. Cuando interconectamos todas las estaciones de servicio, nos damos cuenta que entre todos somos capaces de resolver efectivamente la problemática que se presenta en cada uno de ellos. Entonces estamos en un viaje, pero no es un viaje solamente comercial, solamente humano. Estamos también en un viaje espiritual, en donde todos sufrimos, donde en estos momentos hay estaciones de servicio que están sufriendo las situaciones del país y que efectivamente cada vez como sector podemos realizar un mayor trabajo todos unidos. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar de la actualización del Reglamento Interno del Trabajo con los lineamientos vigentes que tiene la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Por una razón fundamental.
Efectivamente, cuando nosotros visitamos como grupo de la Coordinación Jurídica Nacional las estaciones de servicio y verificamos algunas de las circunstancias que ustedes tienen dentro de las estaciones de servicio, efectivamente vemos que la seguridad y la salud en el trabajo va desbocada en unos lineamientos muy cumplidos, muy definidos, muy enmarcados en la norma, pero cuando vamos a revisar lo que es el reglamento interno del trabajo, sus contratos, sus preformas, sus modelos, pues efectivamente no lo están. Entonces, a partir de la reforma laboral, se nos exige a nosotros garantizar un cumplimiento normativo, pero un cumplimiento normativo no solamente en referencia a la salud y seguridad en el trabajo, sino de manera integral. Entonces, con la capacitación de hoy, lo que buscamos es garantizar el cumplimiento normativo inicialmente. ¿Por qué? Porque con la reforma laboral que está contenida en la Ley 2466 del 2025, las empresas deben revisar, actualizar y modificar su reglamento interno del trabajo en cuanto a qué, en cuanto a las normas de contratación, en cuanto a las jornadas o esos cuadros de turnos que manejamos en las estaciones de servicio, en cuanto a los descansos, y en cuanto a los procesos disciplinarios. Aquí hay que hacer un alto muy pequeño. ¿Y cuál es ese alto? Es en referencia a identificar que cuando visitamos las estaciones de servicio, la mayoría de problemáticas que encontramos es porque nuestros colaboradores, nuestros trabajadores o nuestros vendedores de servicios efectivamente tienen problemas porque somos seres humanos, porque nos movemos y existimos en un mundo en el cual se presentan problemas. Entonces, el administrador, el dueño o el gerente de la estación de servicio recurre a nosotros indicándonos que efectivamente tiene una problemática, pero no tiene un proceso disciplinario acorde. Por lo anterior, la estación de servicio está en riesgo. ¿Está en riesgo de qué? De que efectivamente en algún momento le inicien un proceso desde el Ministerio del Trabajo porque no cuenta con las herramientas, si toma decisiones sin respetar derechos y garantías fundamentales del trabajador. Entonces, todo lo que nosotros vamos a realizar, y es el llamado a partir de la capacitación del día de hoy en esa modificación, es efectivamente a que todo vaya concatenado con la seguridad, salud en el trabajo, pero también con el reglamento interno del trabajo y el proceso disciplinario. Siguiendo en el orden cronológico de la formación de hoy, hay que volver a la parte humana. La reforma laboral contenida en la Ley 2466, que ustedes ya conocen muy bien y han tenido capacitaciones sobre ella, efectivamente habla del fuero o de la condición humana. Entonces, es necesario, yo le pido el favor a la doctora Silvia, si me puede ubicar en la diapositiva número 3. Muchas gracias. Efectivamente, la frase con la que vamos a introducir el contenido es la contextualización. Somos seres humanos, tenemos altas y bajas, tenemos problemas, las estaciones de servicio están llenas de problemas. Ustedes, como administradores de las estaciones de servicio, sortean todos los días unas problemáticas impresionantes. Por eso vamos a comenzar a contextualizar con esta frase que nos deje hoy como la retroalimentación espiritual y que diga y que la expresó Henry Ford. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega con viento en contra, no a favor. Es el llamado a que nosotros hoy, en estos momentos, las CDS, que se encuentran en riesgo por la situación general del país, la reforma laboral y sus costos y todo lo que estamos viendo que las empresas en estos momentos no tienen cómo cancelar sus acreencias laborales y otras, pero es el momento de la resiliencia y el poder que siempre ha caracterizado a este sector, el sector de los combustibles, efectivamente a continuar luchando, y parte de ello es proteger del riesgo a las estaciones de servicio y ese riesgo que llamamos riesgo antijurídico. Es el riesgo que nos permite a nosotros
proteger a las estaciones de servicio. Entonces, la primera característica, el primer ítem o pilar filosófico que vamos a dejar el día de hoy es: entre mayor exigencia, norma, situaciones de las estaciones de servicio, requerimientos, mayor protección vamos a tener. Ánimo, porque todos somos capaces. Ahora vamos a tener una tabla de contenido que van a ser las reglas de juego. Mauricio ahorita les explicaba a ustedes efectivamente cuáles son las reglas de juego para entrar en la contextualización del día de hoy. Entonces vamos a mirar la organización que pretendimos formular desde el equipo capacitador, integrado por la doctora Silvia y por quien les habla. Efectivamente, una tabla de contenido donde vamos a mirar unos conceptos en un primer momento. Se va a abrir unas preguntas en un segundo momento y en un tercer momento vamos a realizar la evaluación. Dentro de esas circunstancias, efectivamente, queremos llamarlos a ustedes, hacer un llamado a que la organización y la moderación de la formulación de contenido sea la más propicia para que podamos todos establecer un mejor contenido al respecto por los términos y la participación de los demás. Ahora bien, vamos a pasar a cuál es el objetivo de la conceptualización del día de hoy. Orientar los lineamientos prácticos para la actualización del reglamento interno del trabajo conforme requisitos legales del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, en este Código Sustantivo del Trabajo, estamos hablando de lo que atañe a toda la reforma laboral actual, ya hablada, y también los contenidos del Código Sustantivo del Trabajo. El equipo jurídico tiene una gran preocupación. Nosotros nos hemos reunido con nuestra coordinadora nacional y hacemos las reuniones en el fin de que todas las estaciones de servicio tengan los lineamientos y la conceptualización lo mejor entendida posible. Por eso es importante que nosotros, que trabajamos diariamente por apoyarlos en esos momentos, les establezcamos a ustedes cuáles son las líneas principales y ustedes no abarquen de manera absoluta lo que puede ser la conceptualización, porque en ocasiones pretendemos volvernos también asesores jurídicos y omitimos que ustedes cuentan con una participación y un equipo gratuito otorgado por el Fondo Soldicón, al cual pueden acudir, del cual la doctora Natalia ahorita ya hizo mención. Parte de esta contextualización del día de hoy tiene sentido porque el equipo jurídico del fondo quiere personalizar todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, con todo lo que tiene que ver con ese llamado de atención para que ustedes actualicen su reglamento interno del trabajo y además comiencen a ejecutar acciones propias previniendo el daño antijurídico. Ese daño antijurídico es todo lo que me puede generar demandas, problemas, llamados de atención de las entidades de control. Todo eso es lo que tenemos que colocar como barrera dentro del daño jurídico, antijurídico. Y eso es lo que pretendemos nosotros desde el fondo y desde la coordinación jurídica, darle los lineamientos para que ustedes también cuenten con esas características. Ahora, pasamos a los objetivos específicos. Ya entramos en materia, y una materia mucho más textualizada. ¿Cuál es el primer objetivo que vamos a tener el día de hoy? Comprender el contexto legal del Reglamento Interno del Trabajo, en sus siglas RIT. Comprender el contexto legal. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que resulta que siempre nos indican a nosotros, cuando llegamos a hacer una visita y les decimos a ustedes, ustedes tienen actualizado su reglamento interno del trabajo. Es que yo no estoy obligado. Es que yo en este momento no cuento con la capacidad de trabajadores para poder realizar o actualizar o tener un reglamento interno del trabajo. Y estamos omitiendo la oportunidad de tener una herramienta fundamental para nuestras estaciones de servicio. También vamos con el objetivo número 2, comprender los últimos cambios a tener en cuenta en las actualizaciones del reglamento interno del trabajo que puede
impactar también la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos observando que en las estaciones de servicio efectivamente se debe cumplir con toda la normatividad en salud y seguridad en el trabajo, que también hace parte ¿Y doctor la Jonathan? normativa. Ah, sí. ¿Sí? Perdón, se había ido un poquito el sonido. Ya. Adelante. Y vamos entonces, por último, con el objetivo 3, y es revisar un modelo, ese modelo de reglamento interno del trabajo con esas descripciones de las obligaciones ya está diseñado por el equipo jurídico del fondo, y ese equipo jurídico del fondo lo tiene a disposición de ustedes para que ustedes puedan actualizarlo con la sola solicitud que ustedes pueden realizar a la Coordinación Jurídica Nacional. A partir de allí, entonces nosotros tenemos ya claro una introducción a la contextualización que vamos a realizar, unos objetivos, tanto generales y específicos, y una contextualización. Ahora vamos a entrar con el primer gran objetivo, los contratos y reglamentos en la estructura normativa. Sencillo. En el marco jurídico nacional e internacional existe una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen tiene unos fundamentos o unas etapas en los cuales las normas se van desarrollando y tienen unas bases, unas más grandes que otras. Y llegamos al último, que son los tratados internacionales suscritos por Colombia, que tienen un sustento constitucional. Después viene un nivel legal, después viene un nivel ya de reglamentos. Y en ese reglamento es donde hacemos hoy el break y les decimos a ustedes, ese reglamento también tiene fuerza normativa. ¿Para qué sirve un reglamento interno del trabajo? Efectivamente, sirve como medio probatorio en un problema que usted se le presente con uno de sus colaboradores o trabajadores. ¿Para qué sirve el reglamento interno del trabajo? Para establecer unas reglas claras sin necesidad de estarlas replicando en relación con el equipo de colaboradores. Y tercer gran ítem dentro de esa pirámide que nos permite a nosotros soportar la normatividad, y es el hecho de que efectivamente yo pueda iniciar procesos para quienes incumplan esas reglas que ya están siendo claras. A partir de allí, entonces ya establecemos que efectivamente el reglamento interno del trabajo no es un requisito, sino una necesidad para las estaciones de servicio. Y al ser una necesidad para las estaciones de servicio, pues efectivamente todos los que estamos en estos momentos en esta sala virtual, estamos llamados efectivamente a ejecutar ese reglamento interno del trabajo. Pero no solamente es ejecutar el reglamento interno del trabajo, sino concatenarlo con lo que efectivamente nosotros ya tenemos, que es los contratos de trabajo, que además hay que hacer también un aviso parroquial, y ese aviso parroquial nos lleva a decir que el fondo, a través de su equipo, también tiene ya los contratos y las preformas definidas para entregárselas a ustedes para que ustedes puedan hacer actualización de ellas. De nada nos sirve a nosotros tener un reglamento interno del trabajo actualizado si las preformas son las que bajamos de internet porque son de un supermercado y no tienen nada que ver con el sector. O son aquellas que compramos en papelería que todavía se llaman Minerva o tienen otra clase de nombre, que son simplemente llenarlas y son tan generales que no representan las actividades del sector. Y por último, pues concatenarlas también con esa seguridad y salud en el trabajo, y esos tres pilares van a hacer que se blinde la estación de servicio en relación a todo lo que tiene que ver con esa prevención del daño antijurídico y lo que pretendemos nosotros, que nunca nosotros nos impongan sanciones, demandas o situaciones que generen gastos pecuniarios. Gracias para todos. Como ya lo mencionó mi colega, el doctor Jonathan, el reglamento interno del trabajo es un documento interno de la organización del nivel sublegal, con fuerza probatoria. Es decir, que a pesar de que no es una ley nacional, tiene fuerza probatoria para el empleador y el empleado. Es como el corazón de la empresa. ¿En qué sentido? En el sentido que es el que regula las normas que nos van a venir a hacer valer a nosotros ante un futuro proceso en el marco laboral o ante los mismos derechos tanto de los trabajadores como del empleador.
En este sentido, es importante que entendamos que el reglamento interno es el corazón normativo de la empresa y aunque no sea una ley nacional, vuelvo y lo repito, tiene una fuerza probatoria que nos obliga tanto al empleador como al trabajador. Es decir, que es el documento que trae a la ley a la realidad cotidiana de la organización. Ojo, no todas las empresas están obligadas a tenerlo. Vamos a ver cuáles empresas nos dice la norma y el Código Sustantivo de Trabajo que están obligadas a tener un reglamento interno de trabajo. En el artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo, nosotros vamos a encontrar que siempre que las empresas tengan cierto número de empleados, ejemplo, más de 5 en las empresas comerciales, más de 10 en las industriales y más de 20 en las agrícolas, y cuando la relación laboral ya tiene un carácter permanente y colectivo, ahí es hora de tener un reglamento interno de trabajo. Pero vayamos un poquito más allá. Algunos tratadistas y en muchas jurisprudencias hemos encontrado lo realmente valioso de contar con un reglamento interno de trabajo a partir de que la empresa tenga 2 o más empleados. ¿Para qué? Para garantizar el debido proceso, tanto del trabajador como del empleador. En las empresas mixtas, la obligación de tener reglamento de trabajo existe cuando el patrón ocupe más de 10 trabajadores. Y esto pues lo encontramos también dentro del Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 105. En el artículo 108 vamos a encontrar cuáles son los aspectos que por ley deben incluirse en el reglamento. Y este artículo, pues, encuentran ustedes que enumera de manera detallada los contenidos mínimos del reglamento. Entonces, ahí vamos a encontrar horarios, condiciones de ingreso, descansos, vacaciones, hasta las sanciones y el procedimiento disciplinario. ¿Qué garantiza esto? Garantiza que haya transparencia y seguridad jurídica para ambas partes. Incluso en la escala de faltas, las normas de seguridad y la forma de presentar los reclamos. Entonces, ojo, no es un documento decorativo que tenemos en las empresas, es una herramienta de orden y prevención. Y dentro de ese contenido, uno de los puntos más sensibles que vamos a encontrar es el relacionado con las faltas disciplinarias y el debido proceso. Vamos entonces, a partir de ahí, en este artículo van a encontrar ustedes todos los numerales de lo que debe contener el reglamento. Vamos a encontrar entonces que dentro del reglamento interno del trabajo existe un marco sancionatorio y un debido proceso. Y dentro de ese marco sancionatorio vamos a encontrar la clasificación de las faltas. Entonces tenemos que hay faltas levísimas, leves, graves y gravísimas. Y dentro de esta clasificación de las faltas, nosotros como empleadores debemos tener en cuenta el principio de proporcionalidad y el principio marco de defensa o debido proceso también, ¿ok? Entonces, el reglamento debe esclarecer una escala clara de las faltas. Ojo, no todo error tiene el mismo peso. Una falta levísima pudiera ser una advertencia, pero una falta gravísima pudiera llevar al despido de un trabajador. Entonces, lo importante es que siempre haya un debido proceso, que escuchemos al trabajador y que permitamos su defensa. Por último y no menos importante, el reglamento se complementa con las obligaciones especiales que tiene la empresa para sus trabajadores. Y estas obligaciones especiales de la empresa las vamos a encontrar en el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, como lo define la doctora Silvia, efectivamente existen unos últimos cambios normativos, jurisprudenciales en relación al reglamento interno del trabajo. Es necesario que las estaciones de servicio también tengan en cuenta que el reglamento interno del trabajo no solamente garantiza una conceptualización práctica o una necesidad de utilización, sino que también tiene un marco. Recordemos esa pirámide que vimos anteriormente, que es la pirámide de Kelsen, un marco constitucional, y que en ocasiones un retiro forzado que nosotros realicemos de uno de nuestros trabajadores, pues efectivamente va a encontrar en una acción constitucional de tutela o en otra garantía fundamental, pues efectivamente un retroceso en la situación o en la decisión que tuvimos en relación al trabajador. Entonces es importante también tener en cuenta cuáles son los últimos cambios significativos en relación a ese reglamento interno del trabajo
y que tiene que ver también en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a verlos a continuación. En un primer momento vamos a entender que la sentencia C038 del 2021 de la Corte Constitucional declaró inexequible. ¿Qué significa inexequible? O sea, lo saca de la vida jurídica. Ser inexequible es que en un momento estuvo condicionado a la vida jurídica y en este momento ya no lo está. La Corte declaró por medio de esa sentencia la inconstitucionalidad en el Código Sustantivo del Trabajo en una expresión en la cual decía cuáles labores no podían ejecutar las mujeres, considerándola que además era inconstitucional y desigual. Entonces estableció un carácter igual y devolvió al Código Sustantivo del Trabajo una normalidad en relación a la ejecución de esas labores. Entonces, si un reglamento interno del trabajo indica que efectivamente hay labores que no pueden ser ejecutadas por las mujeres, tiene que tener una fundamentación mayor y que no vaya en contravía de lo que ya ha dicho la Corte Constitucional en esta sentencia. En igual manera, la Ley 2088 del 2021, esa fue la que reguló el trabajo en casa y generó otra clase de disposiciones que efectivamente actualmente existe en algunas empresas, y es el hecho del teletrabajo, trabajo en casa, que efectivamente también requiere, aunque la norma no ha dicho que el reglamento interno del trabajo tenga que modificarse de tal modo, pues efectivamente y sustancialmente sí se debería realizar en cuanto al reglamento interno del trabajo para establecer unas condiciones claras y una estandarización de cuáles van a ser esos compromisos que se adquieren del trabajador desde su casa. También está la Ley 2101 del 2021, muy famosa en estos momentos para ustedes en las estaciones de servicio. Esa es la que va reduciendo gradualmente cada año la jornada o las horas laborales en relación a la satisfacción familiar. Acuérdense que en estos momentos tenemos una reducción y a partir del próximo año en los cuadros de turnos que ustedes manejan en las estaciones de servicio también se deben reducir unas horas. Entonces, estamos llamados en estos momentos a actualizar el reglamento interno del trabajo y tenerlo presente para el próximo año en relación a esa reducción y a esa garantía que tienen los trabajadores. También, una de las grandes actualizaciones histórica en el reglamento interno del trabajo actual es la Ley 2114 del 2021, por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad y se crea la licencia parental. Ya no es la maternal, sino la parental. Padre y madre tienen ese derecho y cuando en sus estaciones de servicio se genera esta clase de licencia, pues se crea un caos, porque efectivamente con la felicidad que da que el trabajador haya tenido su hijo, su familia, pues efectivamente también nos genera a nosotros una licencia para la cual no estamos preparados. Y es necesario que en el reglamento interno del trabajo se establezca esa garantía, se establezca esa necesidad. También... Doc, yo quiero hacerte una acotación en ese punto, justamente porque con la reforma laboral tenemos la licencia parental compartida. Esta es una licencia que le permite a la madre, digamos que notificarle a la EPS que el padre va a hacer uso de ciertos días de esa licencia de la maternidad. Entonces, ahí es donde entramos a la licencia parental compartida, pero la madre tiene que notificar a la EPS. Todo debe constar por escrito. De hecho, esos días que le va a otorgar al padre se le van a descontar de su licencia de maternidad. A eso hace referencia también la Ley 2114 del 2021 y en este sentido también se amplió un poco el término de la licencia parental, que anteriormente era de 2 semanas y que ahora va a ser de 4 semanas. Entonces, Doc, para complementarte ahí ese punto. Muchas gracias, doctora Silvia. Y así nos gusta a nosotros trabajar desde la coordinación jurídica, complementarnos, y es el llamado también a ustedes como estaciones de servicio y usuarios, que entre todos complementemos el conocimiento y crezcamos como sector. También vamos a ver la ley 2121 del 2021.
por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo. Hay que establecer también una necesidad en que no todas las actualizaciones normativas y jurisprudenciales generan una modificación automática del reglamento interno del trabajo. Por lo tanto, las actualizaciones deben ser sometidas en relación a unos ajustes que nosotros desde nuestras estaciones de servicio podamos realizar, pero con un equipo profesional que pueda ayudarnos a que eso se actualice. ¿Por qué? Porque hemos visto también que en estaciones de servicio realizan unas actualizaciones que no están contenidas en la normatividad o en las exigencias actuales de la normatividad o jurisprudencia. Pero vemos que las estaciones de servicio contratan a personas que tienen una capacidad, pero que efectivamente no va ligada a las condiciones necesarias. Entonces hacen unas actualizaciones y después esas actualizaciones pues van a traer una problemática generalizada para la aplicación como tal en el reglamento interno del trabajo. Aquí en esta ley 2121 se deben establecer y se deben evaluar sobre todo las jornadas en los horarios de trabajo. Esas cuáles son las que efectivamente se tienen que modificar y cuáles sanciones son las que se estipulan y sobre qué circunstancias sobre el horario se debe hacer. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía en los reglamentos internos del trabajo que lleven más de 10 años, pues efectivamente no va a estar esta normativa y estas exigencias. Pero actualmente sí se requiere hacer una evaluación y verificar cuáles son las sanciones por el incumplimiento a los horarios y sobre todo a la problemática que se pueda presentar con nuestros colaboradores. De igual manera, está la ley 2191 del 2022, por medio de la cual se regula la desconexión laboral. Esto ha traído polémica porque es la situación en la cual el trabajador se puede desconectar cuando nosotros somos un sector que nos movemos y nos desarrollamos, nos desenvolvemos en un servicio continuo. En las estaciones de servicio tenemos un servicio esencial continuo y efectivamente no podemos desconectarnos. Entonces, dentro del reglamento interno del trabajo, también debe quedar establecida esa capacidad que tiene el trabajador de desconectarse, porque es una garantía fundamental, pero también poder reglamentar en qué momento se va a hacer y por qué se debe hacer, sobre todo con ellos que son coordinadores, los coordinadores de patio o cuando ustedes tienen coordinadores de actividades. También el decreto 555 del 2022 del Ministerio del Trabajo, por el cual se adiciona la sección sexta al capítulo sexto del título 1 del decreto 1072 del 2015. Miren, este decreto no va a requerir la modificación del reglamento interno de trabajo de forma obligatoria, pero en la parte donde se van a definir los horarios de trabajo de la empresa, se deberá revisar la necesidad o no de los ajustes, así como lo referente a las sanciones, y se estipula también el tema de unos cumplimientos de horario que requieran ajustes de acuerdo con la modalidad. El tema de los horarios es un tema que nos ocupa especialmente en la reforma y que estamos aprendiendo entre todos. Sin embargo, siempre es bueno que lo revisemos a la luz de la ley 2101 del 2021 y que cumplamos con la gradualidad de las 44 horas semanales por trabajador. Y luego tenemos el decreto 1227 del 2022, que es la implementación del teletrabajo. No va a requerir tampoco que se adicione el reglamento interno de trabajo ni modificación en el manual de las funciones y las competencias laborales, ¿sí? Aquí, pues más que todo, lo que se está tratando de hacer es modificar algunos artículos del decreto 1072 del 2015, relacionado con el sector del trabajo y el teletrabajo. Permítanme que no encuentro la flechita. En las obligaciones especiales de la empresa, como nosotros bien lo comentábamos, tenemos que las empresas no solamente están para imponer reglas, también están para cumplir deberes jurídicos claros hacia los trabajadores. ¿Cuáles son esos deberes jurídicos claros? Por ejemplo, la seguridad y la salud en el trabajo, el respeto, las licencias, las desconexiones laborales y la remuneración. Luego, tenemos que el reglamento no solo es para controlar al trabajador, también compromete a la empresa en su artículo 52 a garantizar la seguridad, la salud, el respeto a la dignidad humana, el derecho a la desconexión laboral, y también debe entregar exámenes médicos, pagar a tiempo, certificar la experiencia al finalizar el contrato.
Con esto completamos el marco del reglamento interno. Pasemos ahora un poco a hablar de los contratos laborales, que son la base jurídica de toda relación de trabajo. El micrófono, doctor Jonathan. Antes de llegar al tema específico de la definición de los contratos dentro del reglamento interno del trabajo, vamos a comenzar a concluir, a decir efectivamente qué es el reglamento interno del trabajo y qué es no solamente el reglamento interno del trabajo para nosotros, sino para el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo lo define? Primero, ¿qué es el reglamento interno del trabajo? Es un documento guía. O sea que cuando hablamos de documento guía, no significa que porque yo no tenga los 5 trabajadores, no requiere que no lo deba tener. Es un documento guía. Y como documento guía, todas las estaciones de servicio deberían contar con él. Con fuerza legal, acuérdense de la pirámide de Kelsen, acuérdense de esas normas y de esas sentencias que acabamos de hablar con fuerza constitucional, que permite regularizar o normalizar las relaciones y condiciones que deben acogerse tanto por el empleador como por la empresa, como lo acaba de decir la doctora Silvia. No solamente que ese reglamento interno del trabajo establece las condiciones para el trabajador, sino las condiciones también para la estación de servicio. Y nos permite a nosotros también garantizar esa relación entre trabajador y empresa. Ahora, para el Ministerio del Trabajo, para el Ministerio del Trabajo, ¿qué significa? Perdón, por favor, apagamos el micrófono. Gracias, Mauricio. Para el Ministerio del Trabajo, entonces, ¿qué es el reglamento interno del trabajo? Porque cuando nos llegan requerimientos a nosotros por parte del Ministerio del Trabajo, no entendemos esas razones por las cuales me están haciendo un requerimiento. Pero ¿usted por qué me requiere a mí? Efectivamente, porque no entendemos la conceptualización que tiene el ministerio. Entonces, este es el momento para decirles que el objetivo principal del ministerio es generar empleos de calidad, en primero, con derechos a la protección social. Pague la seguridad social integral, genere eso, y eso tiene que estar en el reglamento interno del trabajo. ¿Qué permite también? Construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera. Esta no es la paz total, es la paz laboral. Que yo pueda tener unas reglas claras y pueda tener unos horarios establecidos, unas condiciones, y que mis empleados los puedan respetar. O sea que perfectamente no va a tener problemas con mis empleados. 3, capacitar y formar el talento humano y convertir el trabajo como eje del desarrollo humano. Eso me permite a mí también establecer dentro de ese reglamento interno del trabajo cuáles son las características principales del sector, cuáles son las características principales de mi estación de servicio. Todas las estaciones de servicio en Colombia son como huellas digitales. Al ser como huellas digitales, pues efectivamente tiene unas características diferentes. Así debe estar establecido mi reglamento interno del trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como ahorita se daba el saludo, que en Colombia en estos momentos hay sectores que son más fríos que calientes. Entonces puede ser que las estaciones de servicio tengan unas condiciones por las características climáticas, tengan unas condiciones por las condiciones sociales o tengan unas condiciones por las situaciones económicas que se tengan también. Ahora, ¿qué le dice el ministerio a ustedes, estaciones de servicio, para que se deba terminar ya y lo que debe contener el reglamento interno del trabajo, esa fractura laboral? 1, la informalidad. Y por eso ahorita pasamos a los contratos. La informalidad se debe acabar. ¿Esa informalidad qué es? Es que resulta que yo tengo contrato, pero ese contrato es por medio de X o Y o es verbal. O tengo un contrato que me inventé porque resulta que por allá alguien se lo vi y lo hice, pero resulta que para el ministerio eso no es válido. Pues acabar con esa erradicación. 2, la desprotección social. Esa desprotección social, ¿qué significa? Yo le pago, pero solamente le voy a pagar los honorarios. Usted está cumpliendo todos los elementos constitutivos de un verdadero contrato laboral, pero no, yo no le voy a pagar seguridad social porque no tengo. Acabar con eso, y el reglamento interno del trabajo tiene que ser garantía para que eso se acabe. El trabajo infantil, ese se debe acabar.
ese debe estar con condiciones o una característica especial. Si usted en algún momento en su estación de servicio va a considerar ese trabajo, pues tendría que estar fundamentado y con autorización del ministerio, cosa que desde ya no recomendamos. No recomendamos el trabajo infantil. Cuarto, la ausencia de un verdadero sistema de inspección, vigilancia y control. Es también necesario que el reglamento así lo tenga. Y por último, los derechos fundamentales, que son los que están en el pico de la pirámide de Kelsen que ahorita vimos. Entonces es necesario que nosotros también entendamos cuál es la conceptualización que tiene el Ministerio del Trabajo sobre ese reglamento interno del trabajo para que cuando a nosotros nos requieran, no nos llevemos sorpresas y digamos, nunca sabíamos que eso estaba. No sabíamos que eso hacía parte de eso. No sabíamos que yo no podía contratar por contrato de prestación de servicios a uno de mis colaboradores que cumple todos los elementos y resulta que me demandaron y resulta que voy a pagar una indemnización altísima, o que no podía contratar niños y tengo niños allá porque me están lavando, tengo un lavadero de carros asociado con la estación de servicio y esos niños me lavan los vehículos y pues no lo puedo hacer. Ahora vamos a pasar con la clasificación como tal de esos contratos que van ligados específicamente a el reglamento interno del trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que es un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Están los 4 elementos constitutivos de una verdadera relación laboral. ¿Y cuáles son? Pues, primero, que sea la persona la que presta el servicio. Segundo, que haya subordinación. Tercero, que haya una dependencia en cuanto al cumplimiento del horario. Y cuarto, que haya un pago, una remuneración. Ahora, dentro de la clasificación de los contratos de trabajo, esos contratos de trabajo tenemos 4 modalidades de contrato. El primero de ellos es el contrato a término fijo. Ese contrato a término fijo, nosotros ya lo hemos desarrollado y nuestros compañeros del equipo de la coordinación jurídica lo han trabajado en otros escenarios de este surtidor online, jurídico online, pero también aquí es necesario realizar unas anotaciones fundamentales. Ese contrato a término fijo, ¿qué es? Es un contrato en el que las partes, tanto empleado como estación de servicio, acuerdan una duración específica para la relación laboral. ¿Eso qué es? Efectivamente vamos a hacerlo a un plazo establecido mínimo. Vamos a hacerlo a 3 meses, vamos a hacerlo a 6 meses, vamos a hacerlo a 1 año. Ese es el fijo. Y tiene unas características. 1, una duración. Acuérdese que en la el doctor Ramiro, especialista en derecho laboral de nuestra coordinación jurídica, efectivamente en el primer surtidor, efectivamente estableció cuáles eran esas condiciones, pero además ya actualizada con la reforma laboral, en donde nos dicen que esos contratos pueden hacerse hasta por un término de 4 años, hasta 4 años, porque ya después de 4 años se convierte automáticamente en indefinido. También la formalidad, y todavía nos sorprende a nosotros en cuanto a la forma que existan estaciones de servicio que digan que tienen contratos verbales. Es permitido, no es que sea una violación sustancial, pero yo no lo haría de esa manera. Siempre está llamado una estación de servicio efectivamente a que se haga siempre por escrito, ¿sí? Y las prórrogas, esas prórrogas, pues es posible prorrogar el contrato, pero si se renueva, pues efectivamente ya eso lo hemos visto y comienza a generar una estabilidad mayor para el trabajador. De segunda manera tenemos el contrato a término indefinido. Ese contrato pues no establece una fecha de finalización como el contrato a término fijo, ¿sí? Y es una relación laboral continua. Esos dos, tanto el contrato a término fijo como indefinido, pues están establecidos con sustento normativo en el Código Sustantivo del Trabajo.
pues lógicamente el que más le gusta al legislador o el que más le gusta al Ministerio de Trabajo es el contrato a término indefinido, porque es el que tiene más garantías, el que no cuenta con un término y yo lo puedo despedir al trabajador, ¿sí? Y tiene unas características. Uno, una estabilidad laboral. Esa estabilidad laboral efectivamente genera que no existe pues la fecha. Y si yo voy a realizar una terminación del contrato de manera unilateral, pues debo hacer una indemnización. Este también puede ser de forma verbal o escrita, siempre recomendándoles que los contratos sean de forma escrita, y la terminación se puede dar por causas establecidas en la ley, ¿sí? Siempre y cuando se indemnice a el trabajador. Doctor, muchas gracias. Adicional, pues a estos dos tipos de contrato, nuestra recomendación desde el grupo jurídico del Fondo Soldicom es que las estaciones de servicio hagan una auditoría interna de sus contratos. En este sentido, ustedes van a poder mirar cuántas renovaciones llevan en sus contratos a término fijo que ya tienen en su empresa y a cuáles ya pueden cambiar a término indefinido. La norma dice que nosotros, la norma de la reforma, que es la ley 2466, dice que nosotros debemos fijarnos a partir de la entrada en vigencia de la norma. Y por ello nuestra invitación es que hagan una auditoría interna de sus contrataciones, revisen quiénes llevan más de 4 renovaciones en contrato a término fijo para que hagan el cambio a término indefinido. Y pues como les comentaba el doctor Jonathan, la norma general dentro de la reforma laboral es el contrato a término indefinido. No obstante, yo me voy a referir a los dos últimos tipos de contrato, que son contratos que también hemos observado dentro de las estaciones de servicio. Por ejemplo, el contrato por obra o labor. Estos contratos, la duración de este tipo de contrato va a depender del tiempo necesario para terminar una actividad específica. Entonces, así tenemos que dentro del marco de esos contratos, la duración es limitada, la actividad es específica y su terminación es automática. El contrato por obra o labor se firma para una tarea o proyecto concreto y termina automáticamente cuando esa labor finaliza. Ojo, señores empleadores, no se puede usar de manera continua porque de esa forma se estaría ocultando una relación de tipo indefinido. Es decir, que este contrato termina automáticamente cuando se termina la labor a realizar, ¿ok? Hay uno que es mucho más breve que este, que es el último de los contratos, que es el accidental, ocasional o transitorio. Este tipo de contrato tiene un carácter especial y es que es excepcional y de corta duración. Estos contratos, como su nombre los llama, ocasionales, no pueden durar más de 30 días, no pueden ser habituales y vuelvo y repito, su carácter es excepcional. Se aplica para atender una necesidad imprevista y no habitual y su duración tiene que ser máximo de 30 días. Es decir, que no puede utilizarse para cubrir puestos permanentes porque perdería su naturaleza de temporal. Entonces, tengamos en cuenta que en conclusión, tanto el reglamento interno de trabajo como los contratos son pilares del derecho laboral. Uno regula la convivencia, que es el reglamento interno de trabajo, y el otro, los contratos, regulan la vinculación. Dentro del marco de la norma de 2466, que es la de la reforma laboral, que todos estamos aprendiendo de la mano porque también es nueva para nosotros como abogados, les voy a contar que en Colombia, y ya para finalizar, existen algunos fueros y dentro de esos hay unos fueros especiales como el fuero del prepensionado que empiezan a existir con una mayor protección dentro de la reforma. Entonces, tenemos que los fueros o protecciones a los trabajadores en Colombia están el fuero de la salud, conocido como el de la estabilidad laboral reforzada, el fuero de prepensionado, el fuero de maternidad, el fuero de paternidad, el fuero sindical, el fuero de madre o padre cabeza de hogar y el fuero por acoso laboral. Dejándoles a ustedes, digamos que en conocimiento que en el tema del fuero del prepensionado, la reforma laboral consideró que cuando a la persona le falten 3 años, o bien para cumplir la edad, o bien para completar las semanas, gozará de estabilidad laboral reforzada. Les agradecemos mucho por el tiempo y la disposición para escucharnos.
Dejamos con ustedes nuestros contactos, tanto el del doctor como el mío, y ahora sí, pues acto seguido podemos pasar a las preguntas. Gracias, doctora Silvia, y gracias al doctor Jonathan por esta exposición interesante sobre las modificaciones que puede incorporar el reglamento interno de trabajo. Tenemos ya manitas levantadas. Les recuerdo, los que están preguntando por ahí, si esto queda grabado, todas nuestras charlas del Fondo Soldicón se graban, se editan y luego se ponen en la página web. Usted las puede consultar entrando a fondosoldicon.com y va a la pestaña de capacitaciones, ya va a Charlas Meet y ahí encuentra esta charla del surtidor jurídico online, como todas las demás también. Entonces, ahí las puede consultar. Ahí también puede consultar esta presentación que usted puede descargar si desea repasar algún conocimiento. Entonces, vamos con las manitas levantadas en el orden en que lo han hecho para darles el uso de la palabra. Belagui, Grupo Empresarial, ¿quién se conecta, por favor, y de qué ciudad? Por favor, adelante con su pregunta. Buen día para todos. Mi nombre es Rocío Velasco, de la ciudad de Bucaramanga. La pregunta puntual es frente a los contratos a tiempo parcial, si la norma laboral impide que ellos se manejen para empleados de estaciones de servicios, por ejemplo, en estaciones donde por las condiciones climáticas no se puede aperturar las 24 horas o porque pues la dinámica del negocio no, los clientes no van en horas nocturnas y se deben tener pues 2 promotores por el tema del horario. Sobre esos contratos no se habló. Quisiera pues si tienen algo que nos puedan aportar. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Silvia. Sí, mira, los contratos a tiempo parcial depende de la naturaleza del contrato que hayas celebrado, ¿sí? Si la naturaleza es indefinida o si es fija. Y por eso mismo, pues nosotros, digamos que hicimos una clasificación de 4 tipos de contratos, que son los contratos que puedes manejar en la estación de servicio, sin que se excluya que tú tengas tiempos parciales con tus trabajadores. Ahora, respecto de la norma, o del decreto con respecto al funcionamiento de las estaciones de servicio 24/7, recuerden que algunas estaciones de servicio en actos administrativos han nacido con la obligación de operar 24/7, pero las que no, ni se encuentran en una línea en donde el abastecimiento debe ser obligatorio, pueden operar de acuerdo a sus horarios comerciales sin ningún tipo de problema. Doctor Jonathan, su merced quisiera compartirnos algo más. Claro, efectivamente, no solamente lo que acaba de decir la doctora Silvia, que es muy acertado, sino también en relación a que el estudio que nosotros debemos realizar al momento de contratar uno de nuestros colaboradores o trabajadores debe realizarse pues por encima de cualquier de estos impedimentos. Yo dentro del contrato de trabajo pues es difícil colocar circunstancias que me permitan a mí generarle detrimento a los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, por el hecho de que, digamos, me bloqueó a mí SICON el funcionamiento de la estación de servicio, entonces yo voy a colocar allí en la minuta contractual que como yo estoy bloqueado, pues entonces los trabajadores no van a devengar el día de trabajo mientras yo esté bloqueado en el SICON. No podría realizarlo. Las garantías fundamentales están por encima de cualquier contingencia que sufran las estaciones de servicio. Entonces, por eso es el llamado a que ustedes observen muy bien las preformas que se han establecido y cuáles son esas características o esas condiciones. Y si habláramos también no solamente de los contratos, sino de los cuadros de turnos, pues efectivamente también ellos están golpeando en estos momentos a las estaciones de servicio. Por eso hablaba yo desde el principio de la resiliencia que tenemos que tener en el sector y que en estos momentos está siendo golpeado por muchos factores y que efectivamente tenemos que tener esa brecha o ese cierre de daño antijurídico. Entonces, ese es el llamado. No existe un modelo que nos permita a nosotros contractual establecer toda esa clase de contingencias. Y yo creo que más allá de que la pregunta sea como explicar, va como a un fondo de qué podríamos hacer en esos casos. Ahí la norma no establece esas diferencias y por el contrario,
genera las mismas garantías para el trabajador. Gracias, doctor Jonathan. Doctora Silvia, ya puede dejar de presentar la presentación, por favor, para que nos podamos ver mejor. Le damos la palabra a doña Nora Ariza. Cuéntenos de qué ciudad se conecta, el nombre de su estación y su pregunta, por favor. Nora Bueno, Ariza, adelante, sí, Nora. sí, señor. Buenos días, de la estación de servicio de Agar de Bucaramanga. Sí, adelante Bueno, con su pregunta. tengo dos preguntitas. Una es un ejemplo. Si cuando inició la reforma laboral yo tengo un contrato de trabajo de un empleado a término fijo inferior a un año, ejemplo, 6 meses, y ya voy en la tercera renovación, es decir, que solamente me faltaría renovárselo una sola vez. La pregunta es, ahí inmediatamente a la cuarta renovación ya lo debo pasar a contrato a término indefinido o puedo tomarme de ahí en adelante los 4 años que dice la reforma para convertirlo a término indefinido. Doctor Jonathan. Muy buenos días. A ver, efectivamente es una pregunta que todavía está en auge porque hace parte del conocimiento. La ley no es retroactiva. Con la reforma laboral establecemos que a partir de la reforma laboral usted tiene las condiciones específicas y la norma no estableció ese régimen de transición. No hizo un régimen de transición para establecer o para explicar si llevo esto o no. La norma dice a partir de la entrada en vigencia se comienza a establecer esta clase de normatividad. O sea que a partir de entrada en vigencia se podría renovar el término que establece la ley en la reforma laboral. Esa sería pues la conceptualización que nosotros tenemos. También existen, porque he escuchado también otros laboralistas que efectivamente tienen otra concepción en relación a los fundamentos de derechos fundamentales y que establecen que tienen unas garantías porque el trabajador ya viene con unas garantías. Para nosotros, y conforme lo establece la misma Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, efectivamente sería a partir de la entrada en la norma que se establece ese criterio. O sea, a partir de entrar en la norma hacia adelante. Buenos días, qué pena. Respecto a lo que están hablando ahorita, yo tengo trabajadores que ya tienen 5 años, 6 años, 7 años que venían trabajando. Perdón, ¿pueden silenciar los micrófonos, por favor, aparte de doña Nora? Adelante, doña Nora. Sí, señor. Bueno, eso fue la primera parte. La otra pregunta que yo tenía así rapidito es en cuanto al fuero pensional. Para un empleado que le hacen falta 3 años para cumplir la edad, pero ya tiene las semanas cotizadas, igualmente estaría en el fuero pensional o ya no. Sí, señora, entraría a gozar del fuero prepensional. Si le faltan los años, pero los años que le faltan son 3, o si le faltan las semanas, pero le faltan solo 3 años para completar las semanas, la norma dice que goza de fuero de prepensionado. Pero le faltan los 3 años, pero no le faltan las semanas. Entonces sí gozaría de fuero de prepensionado, porque ya tiene las semanas y solo le faltan 3 años para completar la edad. ¿Es así? Sí, señor. Ok, gracias, doña Nora, muy amable. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra y la voz al señor Uber Oñate, de qué estación se comunica y su ciudad, por favor. Adelante con su pregunta. Buenos días. Mire, está hablando con Luz María de la estación de servicio Guatapurí en Valledupar. Es que me genera una duda en relación a los contratos a término fijo. Cuando se habla de 4 contratos, ¿se habla de 4 contratos o de 4 años? Yo por lo menos hago contrato a 6 meses. ¿Es 4 contratos o 4 años? Doctor Jonathan. 4 años. Sí, los periodos sí ya, efectivamente, usted los debe hacer y en el primer año ya se convierte, si usted hace 3, ya se convierte a un año el próximo. Pero la periodicidad de la que habla la norma son 4 años. Ok, gracias. A usted, doña Luz Marina. Yurley Jaimes Pinzón, ¿de qué ciudad se conecta? El nombre de su estación y su pregunta, por favor.
Yurley. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Respecto a lo que la señora Nora creo que era que estaba preguntando ahorita en el momento, en cuanto a los contratos laborales, decía hace ratico que nosotros tenemos empleados que vienen con 3 años, 4 años, 5 años de estar laborando con nosotros. A partir del año pasado, 16 de julio de 2024, nosotros pues hicimos una reforma aquí, mirando las capacitaciones que ustedes nos dan y eso, y nos acogimos a trabajar 6 horas diarias, ¿sí? Para esto, con ello, 36 horas a la semana, para con ello, pues, ni dominicales ni festivos tener recarga. Mi pregunta específica es, los contratos que teníamos nosotros, ya que teníamos a término indefinido, con esa nueva reforma, ¿quedan abolidos? O sea, se hace como si fuera un nuevo contrato, se empieza como nuevo contrato laboral, mejor dicho. Esa es mi pregunta. No, no tienes que modificar tu contrato que ya tienes a término indefinido. Tú sigues manejando tu contrato a término indefinido, pero lo ajustas a los nuevos lineamientos de la reforma laboral, ¿sí? Digamos que la reforma nos está llamando a todos a que pasemos del contrato a término fijo y lo utilicemos solo para cosas muy específicas, pero que cuando la relación laboral es continuada y las funciones son continuadas en el tiempo, después de los 4 años que mencionaba el doctor Jonathan, pasemos a contrato a término indefinido. Esto le va a permitir al trabajador tener más garantías laborales, ¿sí? Entonces, en relación a, por ejemplo, la cantidad de prórrogas que se tengan en los contratos a término fijo, si no superan los 4 años, no hay ningún inconveniente. Por eso es que es la invitación a que hagan ustedes una auditoría interna de contratos para saber cuántas renovaciones llevo en mi contrato a término fijo, si me estoy superando los 4 años o si estoy cerca de llegar a los 4 años para poder hacer el salto al contrato a término indefinido. Cambiarle la naturaleza del contrato, porque las funciones y las labores van a seguir siendo las mismas, la retribución va a ser la misma, nunca se puede desmejorar la condición del empleado, como ya se los comentaba el doctor Jonathan. Entonces, ustedes pueden manejar el horario laboral flexible dentro de su reglamento interno de trabajo, pueden manejar turnos de trabajo, pero no pueden desmejorar las condiciones del trabajador. Bueno, muy bien, tenemos otra pregunta. Okay. Gerardo Jaimes, adelante con su pregunta. Díganos de dónde se conecta, por favor, el nombre de su estación, su pregunta. Gerardo. Puede activar su micrófono. Gerardo no escucha. Le estamos dando la palabra. Bueno, ya volvemos con Gerardo. Lisette Comercial, adelante con su pregunta. ¿De dónde se conecta? El nombre de su estación, por favor. Buenos días para todos. Nos conectamos de acá de San Martín César, de la estación de servicio San Martín. Bueno, mi pregunta es con respecto al reglamento interno de trabajo. Resulta que nosotros tenemos el reglamento y estábamos haciendo una actualización y solicitamos que nos ayudaran a hacer la revisión por parte pues, de una de las jurídicas o abogadas de Solvicon. La parte administrativa hizo la solicitud, pero ellos le dijeron que no era necesario tener el reglamento porque no superaba los 5 trabajadores. Entonces quisiera tener claridad en si debemos tenerlo o no, porque lo que yo les escucho a ustedes es que es necesario tenerlo. Gracias. Doctor Jonathan. Yo te contesto de una manera muy clara. La norma dice quiénes están obligados, pero yo en ocasiones establezco esto como el cinturón de seguridad. Cuando usted va en un vehículo o cuando usted va en una motocicleta, el casco. En ocasiones la norma no me exige a mí algo que me está protegiendo. La recomendación es que todos tengamos el reglamento interno del trabajo y que ese esté asociado con un proceso disciplinario acorde a la estación de servicio y que me permita a mí tomar decisiones en relación a las manifestaciones que se presenten en la estación de servicio. El hecho de que yo no esté obligado no significa que no deba usarlo. En ocasiones uno ve personas que ya utilizan por prevención el cinturón de seguridad atrás y por eso la norma dice todos tenemos que ir con el cinturón de seguridad. El reglamento interno del trabajo igual.
porque ahí están las condiciones, conforme hoy la conceptualización que vimos, están las condiciones necesarias para que ustedes manejen sus estaciones de servicio y tengan reglas claras de juego con sus trabajadores y las decisiones. Y además se van incorporando las modificaciones que la norma va trayendo y ustedes van teniendo un cuerpo normativo muy agradable para que no tengan problemáticas hacia futuro. La respuesta sería, no están obligados, pero por favor, actualicen y adopten su reglamento interno del trabajo. Gracias, doctor Jonathan. Don Gerardo, segundo intento, ¿está por ahí? Usted tiene ya el micrófono activado. ¿Puede hablar? Don Gerardo. No está don Gerardo. Bueno, ahí seguimos en la fila. Juliana Suárez, adelante con su pregunta. ¿De dónde se conecta, por favor, el nombre de su estación? Buenos días, mi nombre es Juliana Suárez de la estación de servicio La Esperanza, en Chitagua, norte de Santander. Mi pregunta es en relación al reglamento interno del trabajo. Pues nosotros también contamos con 2 trabajadores, 2 colaboradores. Entonces, pues también me interesa de pronto implementar el reglamento interno del trabajo. Sin embargo, no sé si haya de pronto algún modelo, una forma de guiarnos para poder pues implementarlo y tenerlo presente para pues cualquier ocasión. Yo te respondo de manera sencilla. Ustedes tienen no solamente la oportunidad de esta clase de conceptualizaciones o capacitaciones, sino que 24/7 tienen a 7 profesionales del derecho, liderados por la doctora Natalie, la coordinadora jurídica nacional del fondo, a fin de que nosotros hagamos el acompañamiento no solamente en las preformas, sino en la adecuación de las mismas para las estaciones de servicio. Entonces, nosotros tenemos esas preformas de contrato a término fijo, contrato a término indefinido. Tenemos, don Gerardo, se le está escuchando todo lo que está diciendo. Ya lo silenciamos. Tenemos también los del contrato de aprendizaje de los profesionales del SENA, también de los del SENA, también tenemos el reglamento interno del trabajo, el de las actualizaciones en relación a generación de espacios y de autorizaciones para manejo de datos, y también tenemos un cuadro de turnos para estaciones de servicio para las personas que lo quieran tener. Hay propuestas de cuadros de turnos, una propuesta que se ha desarrollado para 7, que tengan 7 ayudantes o pisteros o isleros o vendedores de servicios, y tenemos no solamente eso, sino el acompañamiento continuo. Por eso la doctora Natalie les insiste tanto a ustedes como usuarios del servicio, que efectivamente hay un correo electrónico. Yo vi que ahorita el doctor Ramiro ya lo puso en el chat de comentarios, y efectivamente utilicen esos servicios, están ustedes, y el acompañamiento que nosotros hacemos continuo. Entonces, por supuesto que sí tienen el acceso a ello. Gracias, doctor Jonathan. Don Gerardo, tercer intento, ¿está por ahí? Don Gerardo dice Mauricio, si tú me permites. Sí, adelante, doctora Silvia, por supuesto. Gracias. Yo quisiera dar respuesta a una preguntita que tenemos en el chat sobre una presunta contradicción con respecto a la vigencia de los contratos a término fijo a partir de la reforma laboral. Entonces, para eso pues quiero, digamos, darles una explicación y contarles a todos que estamos juntos aprendiendo este tema de la reforma y vamos de la mano con el conocimiento. Pero vamos a mirar qué dice la norma o los principios generales para los contratos vigentes. Los límites en los contratos a término fijo se cuentan a partir de la entrada en vigencia. Entonces, una de las reglas nuevas más significativas es que los contratos a término fijo no podrían renovarse de forma indefinida ni extenderse más allá de los 4 años acumulados. Listo, ahí lo tenemos claro. Si se excede ese límite, el contrato se entenderá convertido en indefinido, pero ese cómputo de los 4 años no se retrotrae para contratos antiguos. El tiempo previo a la vigencia de la ley no cuenta para ese límite. Solo los años que transcurran después del 25 de junio del 2025 serán tomados en cuenta para calcular esos 4 años. Entonces,
Ojo a esto. La norma dice que cuando yo supero 4 años me vuelvo indefinido, pero el cómputo no se retrotrae a los contratos que tengo con vigencia anterior. Sin embargo, siempre mi recomendación es que nosotros acudamos a la actualización normativa. ¿Por qué? Porque resulta que como la norma se aplica a partir del 25 de junio, pero muchos contratos o muchos de los trabajadores ya querrán aplicarse o acogerse a la nueva reforma laboral para la estabilidad laboral reforzada, pues es mejor siempre contar con el concepto del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo de todas maneras es amigo de todos. Todos podemos llamar y generar la consulta también si tenemos dudas, inquietudes, incertidumbres, porque la norma es clara en decir que el cómputo no se retrotrae. Sin embargo, cuando ustedes ven que un trabajador, y este análisis es más interno, ¿sí?, de cada organización, cuando ustedes ven que un trabajador es un trabajador leal, cumplido, que ya viene con un tiempo bastante suficiente y que sería bueno que ya lo convirtiéramos a un contrato a término indefinido, pues hagámoslo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes ven que no, pues simplemente tienen que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, sus contratos a término fijo no pueden superar los 4 años. Esto, digamos, para darles una mayor claridad con respecto a lo que conversábamos hace un momento. Gracias, doctora Silvia. Le damos la palabra a Daniela Barrios. ¿De dónde se conecta, por favor? Nombre de su estación y su pregunta. Daniela. Hola, buenos días. Me conecto de Inversiones Morón Peña, Valledupar, estación de servicio central de combustible. Bueno, yo tenía una pregunta sobre el tema de los contratos porque ahorita dijeron que los contratos pues se vuelven indefinidos a los 4 años. Pero hubo una persona de alguna estación que preguntó, tengo contratos a término fijo de 6 meses. O sea que nosotros podemos hacer durante esos 4 años contratos de 6 meses. Ahí hubo la controversia que estaban comentando ahorita en el chat, que todo el mundo quedó, porque yo tenía entendido que nosotros podíamos hacer las renovaciones del contrato o las que se hacían automático, pero después de la tercera, perdón, un contrato, 3 renovaciones. Se volvía el contrato a término fijo por 1 año, ¿cierto? Así es. Entonces, así es. Entonces tú tienes que... preguntó, dime. Que contrata cada 6 meses y también creo que hay alguien en el chat que dice que hace contratos de 3 meses. O sea, sí, entonces mire. ¿No podríamos hacer contratos de 3 meses o sí? Esas renovaciones que ustedes van a hacer en sus contratos, cuando ya hacen una tercera renovación, la 4ª renovación no puede ser inferior a 1 año. Es normativo, eso no ha cambiado, ¿sí? Pero el cómputo para los 4 años se cuenta a partir de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, cuando ya renové a 1 año, empiezo a sumar, porque ya estoy entrando, ya estoy aplicando la norma, ¿sí? Pero no significa que no lo puedan hacer, simplemente tienen que seguir observando el Código Sustantivo del Trabajo con respecto a las renovaciones en contrato a término fijo. Después de la tercera renovación, la 4ª ya no puede ser inferior a 1 año. Doctor Jonathan, no sé si quisieras agregar algo. No, doctora Bueno, Silvia, es perfecto, así está bien. Y les recuerdo la fecha, me está preguntando por ahí la fecha de sanción de la ley, 25 de junio, si no estoy mal, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros hacemos el primer contrato a término fijo de 1 año, después de la 4ª renovación, ¿contamos a partir de ese año o contamos desde el comienzo del contrato? Tú miras cuándo fue el comienzo del contrato, porque acuérdate que la norma no se retrotrae a la fecha de tu contrato. La norma se aplica a partir de la fecha en que entra en vigencia, ¿sí? Entonces, tus contrataciones nuevas, ¿verdad? Tus contrataciones a partir de la fecha, porque ya estamos en vigencia de la norma, no pueden superar 4 años en un contrato a término fijo. Pero tus contrataciones anteriores deben conservar los lineamientos que sigue trayendo el Código Sustantivo del Trabajo. Después de la tercera renovación, la 4ª no puede ser inferior a 1 año, ¿ya? Entonces, a ese contrato, tú no es que lo vayas a permanecer por sécula seculorum en a término fijo. Sin embargo, como tu contratación se celebró anterior a la norma, puede gozar de ese privilegio. ¿Por qué digo puede?
porque por eso es bueno que todos acudamos a consultar al Ministerio del Trabajo, que nos cercioremos de que en efecto la norma, así como la estamos explicando acá, que es como la están entendiendo también los tratadistas en los libros y también en algunas partes donde tú puedes consultar en internet, el cómputo no se echa para atrás, se echa a partir de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, tus contratos nuevos deben conservar el lineamiento de la estructura de la reforma laboral. Tus contratos anteriores debes revisar cuál de esos contratos es más viejito y tú considerarías que fuera más propenso a que de una vez pasara a contrato a término indefinido. ¿Esto por qué? Esto porque de todas maneras, con la entrada en vigencia de la reforma y están teniendo las estaciones de servicio tantas visitas, tanto del Ministerio como del Ministerio de Minas y Energía, como de la UGPP, es mejor que estemos todos certeros y tranquilos en ese sentido, ¿ok? Daniela, Ok, ¿listo? Sí, muchas gracias. No, a ti por la comunicación. Le damos la palabra a Oscar Raúl Romero. ¿De dónde se conecta, Oscar? Y el nombre de su estación y su pregunta, por favor. Oscar. Adelante, puede activar su micrófono. Hola, buen día. Buen día, Oscar. ¿De dónde se conecta? Mi nombre es Oscar Raúl Romero, soy administrador de la estación de servicio La Única en Villanueva, Santander. Adelante con su pregunta, Oscar. Tengo una preguntita y es respecto a los espacios arrendados a personas naturales o a otras personas como lo son el lavadero, el montallantas, la mecánica. En relación a ellos, la relación con ellos no es laboral, ¿sí? Es un contrato de arrendamiento, pero quisiera saber de qué forma nos podemos ver afectados o de qué forma nos podemos como cuidar, blindar contra posibles problemas más adelante. Oscar, yo te contestaría de una manera mucho más diplomática, porque tendríamos como equipo jurídico que revisar las condiciones y las características. Ese generaría una petición individual al medio del correo electrónico para nosotros verificar a fondo cuáles son las características de la contratación que tienes, y ese sería ya un procedimiento ya más personalizado, porque pues efectivamente nos generaría a nosotros revisar cuáles van a ser las acciones que tú tienes a disposición, cuál es el modelo del contrato, porque vuelvo y te digo, todas las estaciones de servicio son como huellas digitales, diferentes, las condiciones contractuales que ustedes han dispuesto en las formas también son diferentes. Entonces yo te pediría un favor, que esa consulta la hicieras por medio del correo electrónico para que la coordinadora se la delegue a alguno de los 7 profesionales en derecho y podamos darte una respuesta mucho más especializada a simplemente una respuesta aquí. Doctor, sin embargo, a mí me gustaría de pronto complementar tu respuesta en el sentido de que la naturaleza del contrato de arrendamiento no comparte la naturaleza de un contrato laboral. Sin embargo, como te dice el doctor Jonathan, como no sabemos qué negociaciones internas haya dentro de ese contrato de arrendamiento y si te inmiscuye o no la parte laboral del contrato de arrendamiento que has celebrado, pues es muy bueno que nos escribas y lo atendamos de manera preferencial y directa para contigo de forma personalizada. Pero son dos naturalezas de contrato completamente diferentes. El contrato de arrendamiento es un contrato comercial regulado por el Código del Comercio y los contratos laborales están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso digamos para cerrar y dar una mayor claridad al respecto. Gracias. Buenos días. Sí, Gerardo, ya está ahí. No, adelante, sí, Gerardo. Gracias, muy amable. ¿Dónde se conecta? Nombre de su estación. Estación de Servicio San Alberto. A ver, yo había leído un poquito la norma sobre la contratación. Entonces, sí, hasta el momento, pues creo que yo la había interpretado. Solamente quiero claridad al respecto. Las personas que venían con contratos a término fijo de 1 año o 2 años, en el momento que empieza la ley ahorita, no se les tendrían en cuenta ese año o 2 años o 6 meses anteriores para cumplir los 4 años que pueden o debemos nosotros celebrar o podemos celebrar contratos a término fijo, o los 6 o 1 año o los meses hacia atrás antes de la promulgación de la ley se deben tener en cuenta para que lleguen a 4 años. Explico. Un trabajador viene con contratos de 6 meses, de 1 año, 8 meses, lo que sea, y ya lleva 2 años. Empieza la ley a regir ahorita en junio.
¿Qué quiere decir? Ese empleado lleva ya 2 años, entonces yo le debería hacer contrato de 1 año y otro año, y si no han habido problemas de renuncia o de despido por las facultades que nos otorgan nosotros, lo poco que nos da la ley, el empleado sigue, ya debo hacerle un contrato a término indefinido. Pero si la ley no es retroactiva, entonces yo puedo empezar a hacerle contrato de 1 año a partir de junio en adelante hasta 4 años. Esa es la pregunta. Yo voy a darte un ejemplo concreto con el que de pronto podemos dilucidar un poquito tu caso, porque veo que es un caso muy particular. Si tienes un contrato, por ejemplo, a término fijo firmado en el año 2022, con renovaciones sucesivas, el tiempo que hayas trabajado hasta junio del 2025 no contará hacia los límites de los 4 años que establece la reforma. Solo desde el 25 de junio en adelante se empieza a contar ese límite, ¿ya? Porque no se retrotrae, o sea, la norma no viene hacia la fecha en la que tú celebraste el contrato. La fecha va la norma va de la fecha en la que inicia hacia adelante, ¿sí? Entonces, digamos que eso para dejártelo un poco más claro, pero ya si de pronto tienes una inquietud de manera particular con un trabajador o con un contrato en particular, puedes consultarnos al correo del coordinador y con mucho gusto atendemos tu caso de forma personalizada. Muchas gracias. Sí, satisfecho porque es que eso era lo que me tenía un poquito confundido, si la ley era retroactiva o no. Pero ya no es retroactiva la ley, entonces a partir de ahorita, de junio en adelante, se cuentan los 4 años. Muy amable. A usted, don Gerardo, 25 de junio, fecha de sanción de la... Me acuerdo muy bien porque el 26 de junio hicimos este surtido jurídico con el doctor Ramiro Rodríguez, que además nos acompaña por ahí en el chat respondiendo algunas inquietudes de ustedes. Última pregunta que tenemos aquí, la mano levantada, la estación de servicio, no alcanzo a leer el nombre, por favor, ¿quién se conecta? Nombre de su estación y de qué ciudad, por favor. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. ¿Cómo le va? Mi nombre es Jairo Vargas Ardila, soy el propietario de la estación de servicio La Floresta del municipio de Victoria Caldas. Don Jairo, adelante, desde la Victoria Caldas. No, quería comentarles, es que no reaccioné en ese momento. Ahorita la doctora compartió en pantalla los números de contacto y los correos para ver si es posible que los vuelvan a compartir para tomar nota, porque pues, la verdad la charla es muy interesante y pues queda uno con inquietudes y con ganas de consultar más. Muchas gracias. No, Jairo, con mucho gusto. Mire, tanto la grabación de la charla de hoy, o sea, esto que estamos haciendo en este momento, como la presentación donde están los datos de contacto de nuestros 2 expositores, la doctora Silvia y el doctor Jonathan, va a quedar a partir del lunes en la tarde, colgada en la página web del Fondo Soldicón. Usted entra a fondosoldicón.com, va a la pestaña que dice capacitaciones, busca charlas Meet, que es este espacio, y en charlas Meet busca surtidor online, que es el nombre de esta charla, surtidor jurídico online, y ahí va a encontrar esta charla y la presentación en PDF, que usted la puede descargar y ahí están los datos de todos. Para información general, las consultas, todas las consultas de las estaciones de servicio se canalizan a través del correo de la coordinadora del equipo jurídico del Fondo Soldicón, la doctora Natalia Andrade, que es coordinador.jurídico@fondosoldicon.com. coordinador.jurídico@fondosoldicon.com. Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir, si tienen alguna consulta, ellos están prestos a atender sus inquietudes. Como lo dijo también el doctor Jonathan, además de las preformas en las que les pueden ayudar a elaborar el reglamento interno, los contratos y las distintas modalidades que existen, ellos prestan su asesoría personalizada para aquel que lo requiere. Es un servicio que presta el Fondo Soldicón a todas las estaciones de servicio que son aportantes al fondo, que son la gran mayoría, más de 6.000 estaciones en todo el país. No sé si está la doctora Natalia por ahí. Sí, Mauricio. O un mensajito ya de despedida, agradeciéndole a la doctora Silvia Guerrero, al doctor Jonathan Bolívar desde Cartago, a la doctora Silvia desde Bucaramanga, que se conectaron hoy y nos compartieron este conocimiento tan especial sobre el reglamento interno de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, como pudieron darse cuenta, contamos con un equipo de asesores jurídicos integral
Este es el caso de nuestra asesora jurídica, doctora Silvia Guerrero, y el doctor Jonathan Bolívar, y tras bambalinas también el doctor Ramiro Rodríguez, a quienes agradezco mucho esta capacitación que fue muy clara. Con esto evidenciamos que contamos con un equipo jurídico capacitado, responsable y disponible para ustedes, para que accedan a este beneficio que es de ustedes, desde el Fondo de Protección Solidaria Soldicón. Invitarlos para las próximas reuniones que tengamos. Ya contamos con las proformas del reglamento interno y de contratos que pronto serán publicados a través de la página del Fondo Soldicón para que ustedes tengan acceso a estos documentos, haciendo la salvedad que la asesoría ya personalizada pues dependerá del requerimiento que ustedes realicen a través del correo de la coordinación jurídica para poder hacer ese acompañamiento individual, pues como lo dijeron nuestros asesores, depende mucho de la situación contractual de cada estación de servicio y de la singularidad de cada estación. Agradecerles por su participación, invitarlos a que continúen accediendo a este servicio que es de ustedes y totalmente prestos para sus asesorías y sus requerimientos a través del correo de la coordinación y para que accedan a los servicios de nuestros asesores jurídicos. Muchísimas gracias. Bueno, a usted gracias, doctora Natalie. Y pues no me queda sino invitarlos. La próxima semana, el jueves, tendremos un nuevo espacio de capacitación de canopyenvivo.com. Recuerda registrarse en la página web canopyenvivo.com para poder acceder después a la descarga del certificado de asistencia. E invitarlos los martes, tenemos las charlas de Incocrédito a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde para sus operarios y vendedores de servicio. Pueden asistir. Esas charlas dan un certificado especial. Y ustedes pueden tenerlo ahí todos los martes de aquí hasta el final de noviembre. Aproveche que esta capacitación es gratuita y en alianza con Incocrédito estamos ofreciendo esa posibilidad para todos los operadores y vendedores de servicio de sus estaciones. No nos queda más sino desearles la mejor de las suertes. Esperamos que sus estaciones de servicio sigan siendo cada vez más seguras, más eficientes y más sostenibles. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.